Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre las crisis financieras internacionales y la respuesta de los países emergentes. Ahora pasemos a la presentación de los integrantes. Mi nombre es Alviño León Jorge Ariel. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros todos. Mi nombre es Lucero Céspedes Sandoval. Mi nombre es Angie Coronado. Me presento, soy Andrea Guamán. Buenos días, mi nombre es Alexandra Yayico. Marco Poves. Mi nombre es Joel Tarazona. Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Celestino Villón Gavilán. Y quien les habla, Martín Silvera. ¿Qué es una economía emergente? Una economía emergente es el punto medio entre una economía desarrollada y una no desarrollada, en la cual sus ventas internacionales, así como su nivel de producción industrial, ha comenzado a crecer, también llamado países en vías de desarrollo. En sí se espera que se llegue a la integración mundial y por ello son vistos como puntos claves para los inversionistas. El primer criterio para considerar a un país emergente es el PBI real y el PBI per cápita. Todo país emergente mantiene una tasa alta del PBI, es decir, que sus exportaciones, el consumo privado y las inversiones van en alza. Sin embargo, respecto al PBI per cápita, este es bajo, debido a la poca capacidad adquisitiva de los habitantes. Esto se debe a la polarización de la distribución de la riqueza, que lleva a que la clase media se mantenga pequeña y su estilo de vida sea medio bajo. Por otro lado está la internalización económica, que ha permitido que las empresas del país se puedan insertar en mercados internacionales, así como la acogida de inversionistas extranjeros, que han permitido un intercambio no solo cultural, sino también económico. Estos países desarrollan lo que son las economías en escala y también la especialización del producto. Con respecto a la balanza comercial, en una economía abierta se busca incrementar el volumen de negocios con el mundo, crear medidas de perfeccionamiento para los tratados de libre de comercio y la simplificación de los trámites aduaneros. Una economía emergente propone la capacitación de las empresas exportadoras para realzar el valor de un país. Por ende, en la balanza comercial se puede contemplar las subidas o bajas de las actividades comerciales. La balanza comercial muestra el registro económico de un país, donde se obtiene información sobre las importaciones y las exportaciones, indicando la diferencia que existe entre los bienes que se exportan, los bienes que se venden y los bienes que se importan, los que se compran. Toda economía emergente presenta un nivel alto de exportaciones a comparación de sus importaciones. Por ello, se busca que en su balanza comercial se obtenga una diferencia positiva donde se muestre que existe un superávit comercial, siendo este de manera favorable, mostrando que las ventas al exterior de un país sean superiores al de las compras. Este resultado es el ideal en una economía emergente, ya que muestra un incremento positivo en el ingreso de recursos económicos gracias a las exportaciones que se realice en dicho país. Por otro lado, con respecto a la industrialización se sabe que es el proceso de construcción de un orden socioeconómico que gire a la industria, donde se obtiene una mayor autonomía frente a los mercados internacionales, pues su principal actividad económica es la transformación de materia prima en productos elaborados. Estas economías están enfocadas en reducir su dependencia de actividades primarias como la agricultura y la minería. Así, de esta manera, impulsan la producción de bienes a gran escala, siendo uno de los principales impulsos económicos y sociales para sectores y economías emergentes que lo ponen en práctica. Tasa de natalidad. Es el número de nacimientos que se produce en un territorio por cada 1000 habitantes en el periodo de un año aproximadamente. Asimismo, el índice de natalidad se usa para calcular el crecimiento demográfico en un territorio determinado. Este indicador permite proyectar con el tiempo las políticas necesarias para la distribución de recursos económicos y de la población. Se puede decir que una tasa de natalidad ideal es aquella que supera la tasa de mortalidad. Y por otra parte, la tasa de natalidad varía con el tiempo y se ha ido reduciendo a lo largo de las últimas décadas, especialmente en países con economías avanzadas. Un exceso de nivel demográfico puede ser sumamente perjudicial para la economía de un país y la calidad de vida de sus habitantes. Cambios políticos y sociales. Un cambio social se caracteriza por modificar estructuras tradicionales en términos de educación, ocupaciones en la sociedad y estructuras en la desigualdad social.
En este sentido, se puede reforzar o debilitar la relación de los orígenes sociales de cada individuo. Un cambio político es la transformación que se opera en un sistema político determinado y en todos sus componentes principales. En la última década se ha vivido irresistiblemente el ascenso de los países emergentes. Asimismo, la innovación y las nuevas tecnologías marcan la pauta en el crecimiento de los países emergentes y también tienen que ver en los cambios políticos y sociales de dichos países. Los recursos naturales de algunos de estos países, fuentes de negocio y sostenibilidad, han sido el incentivo para provocar estos cambios. Crisis financieras internacionales. Vamos a revisar las recesiones económicas por las que ha atravesado Estados Unidos de América, el cual hay que aclarar que no es un país emergente, pero es muy importante revisar cuáles son las crisis financieras que este país ha tenido para entender el contexto actual. Comencemos primero en 1929, donde se dio el famoso crack del 29. Esto se dio en un periodo de euforia bursátil, donde las personas estaban aprovechando, ciudadanos como yo, para comprar acciones en el mercado, ya que la Reserva Federal había bajado los tipos de interés. Se estaba promoviendo el sueño americano en que se podía vivir por encima de las posibilidades. Obviamente, eso se prestó para crear un boom especulativo y las acciones empezaron a subir de precio mucho más de lo que deberían haber costado, creándose así una burbuja inflacionaria. Después pasaría lo que la mayoría estaba sospechándose o pronosticando, y era una caída de la bolsa de valores cuando ya no hubieran compradores y lo que había era un exceso de oferta. Recordemos que este mercado funciona por las leyes de oferta y demanda. El desempleo creció un 25% y los bancos no tenían cómo devolver el dinero a sus ahorradores y prestamistas. El PBI también cayó, se vio afectado en un 27% y la producción industrial un 50%. Todo esto se vería después, en consecuencia, replicado en el resto del mundo, sobre todo en Alemania, lo cual sirvió como un antecedente para la consolidación del partido nazista y la Segunda Guerra Mundial. Algo ocurriría en el 2008, pero esta vez con el mercado inmobiliario. La Reserva Federal había nuevamente a bajar los tipos de interés para atender a otras necesidades económicas y obviamente se buscaba estimular el consumo. Las personas accedieron a créditos hipotecarios para comprar inmuebles, casas y otros tipos de instrumentos. El problema con esto fue que no se tuvo en cuenta el respaldo crediticio que tendrían estas personas compradoras. También se generó la especulación, una crisis inflacionaria y el Lehman Brothers, que tenía varios títulos inmobiliarios a su cargo, quebró, impactando negativamente en la sociedad. El desempleo creció, al igual que también el desalojamiento de personas de sus hogares, ya que no tenían cómo pagarlos. Actualmente, la economía de los Estados Unidos ha heredado el legado de los efectos de la pandemia COVID-19. Las exportaciones han decrecido un 15% y su PBI y su economía se ha contraído un 3.5%. Se ha calculado que más o menos 10 millones de puestos de trabajo han desaparecido. Bueno, en lo que respecta a la República Popular de China, en el año de los 1950, en donde estaba el régimen de Mao Zedong, este estableció modelos económicos comunistas, los cuales buscaban en sí repotenciar la industria china. Esto, sin embargo, contribuyó a que ocurriese una gran cantidad de muertes por sobreexplotación y desnutrición. En este caso, uno de estos hechos que se puede demostrar es en el Gran Salto, donde alrededor de 20 a 30 millones de personas, principalmente agricultores, murieron por inanición. Esto obviamente repercutió enormemente en la economía china, lo cual hizo que tuviese una contracción de alrededor de menos 13% en su PIB hasta los años de 1970, ya entrando en el nuevo régimen de Deng Xiaoping, en el cual establecer reformas financieras logró cambiar este tipo de cara económica de China, ¿no? Ya entrado en el año del 2008 ocurrió la crisis financiera mundial, en el cual China tuvo también un gran declive. En este caso
sus exportaciones cayeron alrededor de 41% en el año de 2008, como asimismo su bolsa de valores tuvo una devaluación del más del 50%. Disculpen. Ya entrando también en la parte de la India, en este se puede observar que también por el mismo caso de la crisis financiera mundial, este tuvo un impacto significativo. En este hecho, o en este contexto, India tuvo alrededor de un declive del menos 21% en sus exportaciones, como asimismo tuvo un incremento en su índice de tasa inflacionaria del 9% en este año. Esto, con la brevedad del caso, en los años posteriores cambió a una variante positiva, ¿no? Lo cual India a fin de cuentas estuvo como un país emergente y próspero. No obstante, ya entrando en el año de 2020, por el contexto actual de la pandemia, India está ahora con un grave problema económico, principalmente por la fuga de millonarios y multimillonarios por el poco eficiente control que se tuvo del virus en este caso, lo cual lastimosamente ocurrirá una fuga de capitales y una repercusión negativa económica en dicho país. La crisis financiera en Rusia, más conocida como la crisis del rublo, inició el 17 de agosto de 1998 a causa de la crisis asiática de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa, que originó el declive de los precios mundiales de los commodities, ocasionando un exceso de endeudamiento público, por lo que el gobierno y el Banco Central anunciaron su reestructuración en base a una política monetaria, pero esto ocasionó la devaluación de la moneda en un 300%, como la quiebra de empresas y bancos relacionados al sector minero. Asimismo, la crisis financiera en Corea del Sur también tuvo orígenes a partir de la crisis asiática, lo que lo convirtió en una de las primeras grandes crisis de la globalización. Muchas de sus empresas deseaban construir grandes conglomerados, por lo que llevó a un exceso de deuda de 15.000 millones de dólares, ocasionando que la bolsa caiga en un 4% el 7 de noviembre a un 7% al día siguiente, como el won surcoreano se debilitó de 800 a 1.700 por dólar, por lo que el gobierno solicitó préstamos al FMI, pero esto ocasionó el declive de empresas como Hyundai Motor Company, corporaciones Samsung y el Chaebol de Daewoo, siendo las más importantes en ese entonces. Bien, en el capítulo 3 abarcaremos el tema de las experiencias exitosas en países emergentes. A continuación tenemos un mapa el cual nos presenta los Eagles, que son más conocidos como economías emergentes y líderes en crecimiento. Esto surge a través del fracaso de las BRICS, las cuales estaban conformadas por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este modelo va a representar y va a incorporar de los países antiguos que ya han estado conformados como países emergentes con los nuevos que recién están entrando y están en vías de desarrollo. Como otro punto tenemos políticas económicas aplicadas a distintos países. El primero de ellos que hemos escogido es Estados Unidos. Estados Unidos es la economía más grande del mundo por delante de China. Tras una década de crecimiento a raíz del COVID-19, como en todos los países, el crecimiento del PBI en el 2020 fue negativo, del menos 4.3% del FMI, por lo que aumentó la desigualdad y la infraestructura obsoleta, exacerbando el crecimiento potencial del PBI mismo. Como resultado de estas medidas, para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19, el déficit presupuestario alcanzó un récord del 15% en el año 2020, en el año pasado. Esto equivale aproximadamente al 14% del PBI. ¿Qué se espera? Se espera que este déficit presupuestario disminuya gradualmente del 2021 al 2022, respectivamente, por lo que el FMI cae del 7.6 al 6.1% respectivamente. Esta relación entre la deuda pública y el PBI, que ha ido en aumento en los últimos años, ha aumentado sustancialmente durante el 2020 para poder cubrir gastos utilizados para apoyar hogares, micro, medianas y las grandes empresas. Esto alcanzó un 131.2%. ¿Qué se espera también? Se espera que esta tendencia continúe y el déficit
represente el 134.5% del PBI en el año 2022, en el siguiente año. Y ahora, sin embargo, a pesar de todo esto, podemos decir que como emisor de la moneda de reserva más grande del mundo, que es el dólar estadounidense, Estados Unidos tiene una gran flexibilidad financiera incomparable frente a las divisas y monedas de otros países. Gracias. En primer lugar encontramos a China. Hoy en día China es la segunda potencia mundial y cuenta con un PBI actual de 14.722.8 billones de dólares. Y se espera que para el 2026 aumente en su valor 10 veces más de lo que posee actualmente. Sin embargo, no todo fue así desde un inicio, pues China era considerada como un país en vía de desarrollo y en 1979 su población rural era del 89%. Fue así que con el ingreso del Partido Comunista se optó por la liberación del comercio y de nuevos dispositivos institucionales, siempre y cuando se cumplan con los cargos del Estado. Fue así que se incrementó los valores de exportación de textiles y prendas de vestir, la exportación de maquinarias y electrónicas y la exportación de productos de última tecnología. Ahora, por otro lado, encontramos a Rusia. Rusia hoy en día es la 11ª potencia mundial y cuenta con un valor de 1.473.6 billones de dólares como PBI actual. Y de lo que se destaca es que en esas 2 últimas décadas, bajo el mandato de Vladimir Putin, últimamente como presidente, se redució el índice de pobreza, se incrementó la remuneración salarial y hubo un aumento en el nivel adquisitivo y en la calidad de vida. Sin embargo, desde un inicio, Rusia era solo una potencia militar, con un alto porcentaje de analfabetismo. Pero con el mandato de Vladimir Putin en esas 2 últimas décadas, obtuvo una reforma de políticas económicas bajo la modernización, un dinamismo comercial y una imitación de modelos económicos a favor de Rusia. Luego de la guerra de Corea, el país se dividió en 2 partes, Corea del Norte y Corea del Sur, siendo Corea del Sur la más empobrecida, evidenciándose así en todos sus aspectos macroeconómicos. Sin embargo, por decisión del Estado, su país dio un giro de 20 años. Entre los años 60 al 80 reconocieron que no contaban con grandes recursos naturales y tomaron 3 medidas, pasando de ser una economía de agricultores a una economía industrial. Estas medidas fueron abrir sus puertas a la economía mundial, proteger sus industrias claves y mejorar su educación. En ya 20 años, ya eran considerados uno de los 4 tigres asiáticos, junto con Taiwán, Singapur y Hong Kong. Antes de la pandemia, su crecimiento fue sostenible, pero sufría un leve descenso. Sin embargo, ya era la 4ª potencia asiática hasta el momento. Las medidas para afrontar la pandemia han permitido reducir el impacto sobre su economía. Sin embargo, actualmente se encuentra en recuperación. India es uno de los países más grandes del mundo y pronto será el más poblado. Sin embargo, al terminar la Segunda Guerra Mundial y asociarse con la potencia URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mantuvo una economía de corte socialista. Venía con problemas económicos y era considerado uno de los países más pobres. Hasta fines de los 80, al borde del quiebre en 1990, tras la Guerra del Golfo, consigue un préstamo del FMI, quedando confiscadas sus reservas internacionales. Desde entonces ha evolucionado su economía centrándose en 3 pilares. El primero, apertura del comercio internacional, invasión en tecnología, de información y en las manufacturas, y provee servicios de telecomunicaciones e informáticos. En el año 2001 se agrupa en los BRIC y su economía es considerada ya una potencia, llegando a ser a mediados de la segunda década la 4ª potencia económica del mundo. A pesar de eso, se han mantenido e incrementado las desigualdades sociales. Y actualmente, tras la mala gestión y una mala administración de la pandemia, su economía está en riesgo y pone en riesgo al crecimiento del PBI mundial
y de los servicios que ofrece a las grandes empresas. Siguiendo con las conclusiones, en síntesis, una economía emergente es entendida como el punto medio entre una economía desarrollada y una no desarrollada. Se tienen las bases macroeconómicas y se espera su crecimiento progresivo hasta llegar a la integración global. Los países emergentes son aquellos que se encuentran en vías de desarrollo y poseen todo el potencial para alcanzar un progreso económico. Son vistos también como puntos atractivos para los inversionistas, ya que mantienen una tasa de PBI alta. Por otro lado, los países considerados emergentes tienen riesgos en lo político, una tasa de natalidad alta y una clase media reducida. Finalmente, debe resaltarse que en un país emergente no solo se basa en el crecimiento económico, sino también en la educación, en la seguridad y en la salud. Las crisis económicas internacionales que han ocurrido en la historia nos han dejado lecciones sobre todas las personas que creemos en la libertad de los mercados. La ley de la oferta y la demanda siempre sigue su curso y esto no puede ser intervenido con falsas expectativas ni mucho menos con leyes populistas. De lo contrario, las consecuencias en los indicadores macroeconómicos van a hacerse notar tal como los casos que hemos estudiado. Bien, como tercera y última conclusión, podemos decir que los países que hemos seleccionado como grupo poseen un factor en común y es que ha tenido un acelerado crecimiento económico por largos años, gracias a las políticas económicas aplicadas para poder liberar su mercado y hacerlo más atractivo para la inversión privada y mayor rendimiento nacional, lo cual ha generado a lo largo de los años una mejor tasa de empleabilidad, un número superior de ingresos para la recaudación fiscal y mayor riqueza para la población. Gracias.